John siempre había creído que la venganza era justicia, hasta que descubrió que su hermano Michael no solo le había robado su herencia, sino también a su esposa, y que todo el tiempo habían estado construyendo su vida sobre los secretos que él mismo les había confiado. Pero la forma en que John eligió vengarse, destruir la vida de Michael y la de su exesposa, fue impactante incluso para él. ¿Quién hubiera pensado que desenterrar un oscuro secreto familiar pondría sus vidas patas arriba, dejando a John solo, al borde de un abismo moral? Pero comencemos por cómo realmente empezó este infierno. Cuando mi padre murió, me sentí vacío. La muerte siempre llega inesperadamente, pero nunca pensé que perder a mi padre dejaría una herida tan profunda en mí. Durante mucho tiempo, esperé que su última voluntad me reconociera a la par con Michael. Quizá fue tonto de mi parte esperar eso. Tal vez era mi última esperanza de validación, la prueba de que yo también importaba para él. Pero cuando se leyó el testamento, toda la propiedad, la casa, el negocio, el dinero, fueron para Michael, el único favorito de mi padre. El mundo se derrumbó ante mis ojos. Era como si hubiera caído en un abismo, y todas las conexiones sobre las que había construido mi vida se rompieron de golpe. Se hizo dolorosamente claro que siempre había sido un extraño, y ahora todos podían verlo. Michael estaba sentado frente a mí, acariciando tranquilamente el anillo en su dedo, visiblemente satisfecho con el resultado. Todo este espectáculo había sido para él, y sabía que había ganado incluso antes de que el juego comenzara. No pude decir ni una palabra. La rabia hervía dentro de mí, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Mi madre estaba sentada a su lado, y ni siquiera intentó consolarme. En sus ojos vi una aprobación silenciosa de esta traición. Siempre había apoyado a Michael, siempre había estado de su lado, y yo no era más que una sombra, despojado de cualquier importancia. En ese momento me di cuenta de una cosa. Esta casa, esta familia, nunca me pertenecieron. Era su mundo, y yo solo era un invitado que no tenía lugar en su mesa. Michael me invitó a cenar para discutir los detalles de la herencia. Sonreía como si nada hubiera pasado, como si fuera solo otra cena de negocios. Me senté frente a él, observando cómo cortaba su filete con confianza, y lo único que podía pensar era, ¿cómo pudo hacerme esto? Siempre estuve más cerca de papá, John, dijo sin levantar la vista. Tienes que entenderlo. Me merecía todo esto, y ahora es el momento de que yo administre la herencia. Algo dentro de mí se rompió. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi espalda. Sabía que era el favorito de papá, sabía que siempre había estado en segundo lugar, pero escucharlo de él, de una manera tan fría y cínica, fue más de lo que podía soportar. Ni siquiera intentó ocultar su satisfacción. Era como si esto no fuera solo una herencia, sino un trofeo que había ganado en algún juego. Mi madre permaneció en silencio, asintiendo al ritmo de cada palabra que decía, como si lo aprobara todo. La miré, esperando ver un indicio de duda, una señal de que comprendía lo injusto que era todo esto. Pero sus ojos estaban vacíos. Para ella, esto era normal. Para ella, Michael siempre había sido el primero. Permanecí en silencio toda la noche, apretando los puños bajo la mesa para no dejar que la ola de ira me abrumara. Estaban seguros de su victoria. Pensaban que simplemente lo aceptaría y me iría. Pero en ese momento me di cuenta de que no podía. Esto no era solo un desaire, era una traición. Al final de la cena, Michael dejó escapar algo sin querer. Mencionó que nuestro padre había discutido el testamento con él meses antes de morir. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Habían planeado dejarme sin nada. Esa revelación me golpeó como un rayo. No solo me había engañado Michael, sino también mi padre. Ellos lo habían planeado todo como un juego, donde yo era un peón, sin saber los movimientos en el tablero. En ese momento, mi rabia se transformó en una fría determinación. Si pensaban que podían pisotearme,
Estaban profundamente equivocados. No iba a ceder sin luchar. La venganza se convirtió en mi único consuelo. No sabía cuál sería mi plan, pero algo estaba claro. Michael pagaría por todo. El mundo que conocía se había derrumbado, pero entre los escombros encontré un nuevo propósito. Ya no tenía nada que perder, y eso me daba fuerza. Mi familia me había traicionado, pero ahora era mi turno de cambiar las reglas del juego. No podía dejar las cosas como estaban. El hecho de que mi padre me hubiera arrebatado todo y que Michael lo hubiera recibido todo, la casa, el negocio, el dinero, me seguía atormentando. Esto era más que una injusticia. Era una traición, una conspiración que había estado gestándose a mis espaldas durante años. Y estaba decidido a descubrir la verdad. Comencé a escarbar entre los papeles de mi padre, sus cuentas, sus documentos, intentando entender cómo había sucedido todo esto. Cuanto más profundizaba, más detalles impactantes salían a la luz. Michael había estado jugando su propio juego mucho antes de la muerte de nuestro padre. Había comenzado a transferir activos a su nombre, a mover cuentas, mientras nuestro padre aún vivía. Era como una puñalada lenta y dolorosa por la espalda. Me di cuenta de que ambos habían estado involucrados en esta conspiración, y que nuestro padre había elegido deliberadamente a Michael en lugar de a mí. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Estos pensamientos me consumían. Por la noche no podía dormir, atormentado por la idea de que había sido engañado por las personas en las que más debía confiar. Una noche decidí que ya no podía seguir callado. Tenía que llegar hasta el final. Fue entonces cuando comprendí. No podría perdonarlos a menos que pagaran por sus acciones. Pensaban que habían ganado, pero no iba a dejarlos salirse con la suya sin luchar. En la siguiente reunión familiar, no esperé a que ellos hablaran. Sabía que ese lugar siempre había sido el escenario de sus victorias. Me levanté y acusé a Michael de fraude, simple y llanamente. Mi discurso fue corto pero contundente. Lo acusé de robarme la herencia, de estar involucrado en negocios turbios con nuestro padre. Tú siempre quisiste todo para ti, Michael, y lo conseguiste a través de mentiras y engaños, le dije, mirándolo directamente a los ojos fríos. Pero antes de que pudiera responder, nuestra madre me interrumpió. «¡Basta, John!», gritó. «Siempre has sido celoso, egoísta e indigno. Todo lo que has hecho es mirar a Michael con odio en lugar de celebrar su éxito». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella se paró junto a Michael, defendiéndolo como si fuera su última esperanza. Esto no era solo una traición, era una sentencia. Miré su rostro, el rostro de alguien que alguna vez fue mi único consuelo, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba solo, solo contra una familia que había decidido darme la espalda. Michael no dijo nada, pero su sonrisa lo decía todo. Sabía que había ganado antes de que siquiera abriera la boca. Su victoria había sido planeada, como una partida de ajedrez cuidadosamente orquestada donde yo era el peón, sin saber cuál era mi papel. Después de mi estallido emocional, Michael finalmente habló. Su voz era tan calmada, tan segura, como si yo fuera un niño que pudiera ser tranquilizado con una golosina. «John, no sigamos revolviendo el pasado. ¿Qué sentido tiene? Si quieres, puedo darte una parte del dinero. No mucho, pero lo suficiente para que comiences una nueva vida. Ambos sabemos que eso sería justo». Su oferta fue un insulto, el golpe final a mi dignidad. Creía que podía comprar mi silencio, que simplemente tomaría esas migajas y me iría. Pero ya no era el hombre dispuesto a rendirse. Me negué. Mi orgullo, que siempre había parecido débil e inestable, de repente tomó el control. ¿Crees que voy a aceptar esta limosna? ¿Crees que puedes comprar mi silencio? Ya no podía contenerme. Esta familia es una prisión, y la única manera de liberarse es destruirla. Mi odio, que había estado latente durante tanto tiempo, ahora se convirtió en mi único aliado. Miré a Michael, a mi madre,
a todos en la habitación, y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Me habían dejado sin elección. La familia, que debería haber sido mi refugio, se había convertido en mi enemiga. Y ahora tenía que luchar, no para recuperar la herencia, sino por mi propia libertad. La venganza es un plato que se sirve frío, y esperé el momento en que se enfriara lo suficiente para volverse letal. Desde el momento en que descubrí los planes de Michael, la idea de vengarme comenzó a arder dentro de mí. Ya no podía quedarme en silencio. Me habían traicionado, me usaron como un peón y ahora yo tenía que devolver el golpe. Empecé por lo pequeño. Primero, rumores. Unas cuantas llamadas telefónicas, un par de conversaciones casuales con los socios de negocios de Michael. Insinué su falta de honestidad financiera. Señalé transferencias de activos sospechosas que nadie conocía. Y a medida que los rumores comenzaban a esparcirse, sentí una oleada de poder. Michael no tenía idea de que su hermano mayor estaba detrás de todo esto. Era como una inyección de adrenalina. Ver cómo los susurros lentamente, pero de manera segura, socavaban su posición. Cada palabra, cada acción me recordaba que no solo estaba recuperando el control, sino que estaba destruyendo todo lo que él había construido con mentiras y traiciones. Vi cómo sus contratos comenzaban a desmoronarse, cómo empezaba a perder socios, y cada vez que eso sucedía, sentía que volvía a recuperar mi fuerza, pero por dentro aún había miedo. ¿Y si todo salía a la luz? ¿Y si descubrían que yo estaba detrás de todo? Entonces, mi venganza perdería todo su significado y me convertiría en un paria aún mayor dentro de mi propia familia. Pero por ahora, mientras nadie supiera que era yo, disfrutaba el juego. Otra cena familiar. Michael, normalmente tan lleno de confianza, parecía notablemente diferente. Vi cómo su rostro estaba más tenso, cómo trataba de mantener la compostura, pero estaba luchando. Lo observé desde el otro lado de la mesa y vi que mi venganza estaba funcionando. Estaba perdiendo el control. Solo podía imaginar lo que estaba pasando por su cabeza. Pero una cosa estaba clara. Había empezado a sentir las consecuencias. Estábamos sentados a la mesa cuando Michael de repente alzó la voz, interrumpiendo la conversación. Soltó un comentario sobre alguien que estaba esparciendo rumores acerca de su negocio, sobre cómo sus contratos estaban en peligro. Fue la primera vez que mostró su ira. Su rostro se enrojeció, su voz tembló, y la confianza que solía acompañarlo había desaparecido. Como siempre, mi madre estaba a su lado. Lo tranquilizó diciendo que todo saldría bien, que esos solo eran contratiempos temporales, y que Michael, siendo el mejor de todos nosotros, superaría cualquier dificultad. Pero en su voz noté un tono de duda. Ella también veía que las cosas se salían de control, pero no podía hacer nada para cambiarlo. Michael comenzó a desquitarse con todos los que lo rodeaban, culpando a los demás de lo que ocurría, excepto a sí mismo. No podía aceptar que estaba perdiendo el control de la situación, que su mundo perfecto se estaba desmoronando. Y yo, sentado en silencio, observaba cómo todo esto sucedía. Ese era mi momento de triunfo, el momento en el que sentí que volvía a tener el control de mi vida. Por fin tenía el poder sobre ellos. Esperaba que Michael se derrumbara, pero no pensé que sucediera tan rápido. Esa noche llamó a mi puerta. Cuando la abrí, lo vi, roto, exhausto, desesperado. Este no era el Michael que yo conocía. Parecía un hombre que había perdido todo. John, su voz era suave y temblorosa. Sé que eres tú. Sé que estás detrás de todo esto. Por favor, detente. No estaba pidiendo, estaba suplicando. Vi el miedo en sus ojos, algo que nunca antes había notado. Estaba dispuesto a repartir todo conmigo. Dinero, activos, poder, solo para que me detuviera. Había imaginado este momento miles de veces. En mi mente había visualizado la satisfacción que sentiría al verlo humillado, cómo me sentiría completamente realizado.
pero en su lugar no sentí nada. La venganza, que se suponía que me devolvería el control, no me trajo más que vacío. Pensé que destruiría a Michael y recuperaría mi libertad, pero lo único que sentí fue un odio cada vez más profundo. Nada había cambiado, salvo nuestras posiciones. Ambos estábamos atrapados en este ciclo de odio y traición. «No quiero tus obras, Michael», dije en voz baja, mirándolo a los ojos. «Tú destruiste esta familia, y lo único que me queda por hacer es destruirte a ti». Michael se fue, y yo me quedé en mi prisión. La familia que alguna vez quise salvar, o al menos reclamar mi lugar en ella, ya no me importaba. Todos éramos enemigos en un juego en el que no habría ganador. Cada vez notaba más cómo mi madre se ponía del lado de Michael. Ya no ocultaba el hecho de que él era su favorito, su última esperanza. Un día, durante el almuerzo, cuando la conversación giró nuevamente en torno a los asuntos del negocio, intenté ofrecer mis ideas para mejorar la empresa, pero ella me cortó de golpe. «John, basta», dijo, golpeando la mesa. «Lo único que haces es crear problemas. Michael es nuestra esperanza. Solo él puede salvar a esta familia». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Siempre supe que Michael era más importante para ella, pero escucharlo de su boca, ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba completamente solo. Mi propia madre, la persona que debía apoyarme, de repente se convirtió en mi juez más cruel. Cada palabra me quemaba por dentro como un hierro al rojo vivo. Michael se sentó frente a mí, sonriendo con esa calma condescendiente, como siempre. Su confianza en su propia justicia era insoportable. Él era el que estaba destruyendo lentamente nuestra familia, el que manipulaba a todos, incluida nuestra madre. Y sin embargo, para ella, yo era el que estaba destruyendo la familia. Yo, la persona que siempre había intentado mantener al menos la ilusión de unidad. Fue un shock darme cuenta de que me había convertido en un extraño en mi propio hogar, y que ahora, con la herencia en juego, no solo estaba apartado, estaba rechazado. Cada día, Michael ampliaba la brecha entre mí y el resto de la familia. Esparcía rumores, diciéndole a todos que yo mentía, que quería destruir lo que nuestro padre había construido. Su difamación se filtró a todos los rincones de nuestra familia extendida. Los familiares que antes me respetaban, ahora mantenían su distancia. En cada reunión familiar sentía sus miradas frías, llenas de desconfianza y desprecio. En una de esas reuniones, ya no pude soportarlo más y traté de explicar mi posición. Les conté a todos cómo Michael había transferido activos a su nombre en secreto, cómo estaba involucrado en tratos turbios. Pero mis palabras fueron recibidas con silencio. Luego, mi madre, cruzada de brazos, dijo con calma: «Deja de mentir, John. Siempre intentas pintar a Michael como el villano, pero el verdadero villano aquí eres tú». Lo dijo tranquilamente, pero cada palabra me golpeó como un martillo sobre un yunque. Miré a mi alrededor. Nadie me apoyó. Todos los que una vez consideré mi familia, ahora me miraban como si fuera el enemigo. Ese fue el momento en que me di cuenta. Ellos le creían. Toda mi vida, toda mi lucha por la justicia, se había reducido a esto. Estaba solo contra todos ellos. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Era como si alguien hubiera arrancado un velo de mis ojos, y finalmente vi toda la imagen. Mi madre y Michael siempre habían estado juntos en este juego. Habían estado tejiendo su red de mentiras y manipulación, y yo no había sido más que un peón en su gran estrategia. Esto no era simplemente una rivalidad entre hermanos, era una estrategia a largo plazo en la que estaba destinado a perder desde el principio. Este descubrimiento se convirtió en un punto de inflexión. Ya no podía limitarme a defenderme, tratando de explicar mis acciones. Ahora entendía. Había sido demasiado blando, demasiado ingenuo. Ellos me habían utilizado a su antojo, creyendo que podían seguir haciéndolo. Pero ya no estaba dispuesto a ser su marioneta. La venganza ya no era solo un deseo.
se convirtió en una necesidad. Decidí que haría todo lo posible por destruir su mundo, tal como ellos habían destruido el mío. Ya no necesitaba su amor, su apoyo. Ya no era parte de esta familia, y ellos lo sabían. Pero ahora era mi turno de hacerles sentir el mismo dolor que yo había sentido. Mi familia se había convertido en una prisión, y la única forma de escapar era destruirla por completo. Cuando me enteré de que Michael estaba saliendo con Sarah, me quedé sin palabras durante varios minutos. Sarah, mi exesposa, la persona que había estado a mi lado en los momentos más difíciles. Ella conocía todo sobre mí. Sabía mis debilidades, mis miedos, mi dolor. Y ahora estaba con él, con el hombre que había destruido mi vida. La traición era tan profunda que no podía entender cómo reaccionar de inmediato. Cuando nos divorciamos pensé que, al menos, habíamos mantenido cierto respeto entre nosotros. Pero ahora esa ilusión había desaparecido. Michael, mi hermano, quien ya me había quitado todo, ahora también se llevaba a ella. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Fue un golpe que no esperaba. Sabía que Michael era despiadado, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. No podía creer que Sarah hubiera aceptado esto. Ella siempre había sido más inteligente, siempre capaz de distinguir la verdad de las mentiras. Pero aparentemente, Michael había logrado convencerla de su versión de la realidad. Esa comprensión me destrozó por dentro. El dolor se mezclaba con la rabia, y ya no sabía a quién culpar, si a Michael por su crueldad o a Sarah por haberme traicionado de manera tan fría. Cada evento familiar se convirtió en una pesadilla. Michael y Sarah no ocultaban su relación. Llegaban juntos, se sentaban uno al lado del otro, reían, intercambiaban miradas. Para mí, era un insulto personal. Michael disfrutaba de mi reacción. Sabía cuánto me dolía verlos así. Su sonrisa confiada decía solo una cosa: he ganado. Empecé a seguirlos. Cada paso que daban me parecía una burla hacia mí. Cuando visitaban a nuestros padres, cuando paseaban por el parque, yo estaba allí, observándolos desde la distancia. Dentro de mí, crecía la desesperación y la rabia. Esto era más que una traición, era una humillación. Michael estaba usando mis errores, mis debilidades, para construir su vida sobre las ruinas de la mía. Todo lo que había creado, él lo había destruido y se lo había quedado. No solo me robó el dinero y la familia, me robó la vida. Mi ira crecía cada día más. No podía soportar seguir viéndolos felices. Sentía cómo ese odio consumía cada parte de mí. Y algo dentro de mí gritaba: tienes que hacer algo, no puedes dejar que se salgan con la suya. En una de las cenas familiares, Sarah se acercó a mí. Ya no esperaba nada bueno de ella, pero sus palabras aún así me atravesaron el corazón. John, dijo en voz baja, como si intentara calmarme. Sé que esto es difícil, pero entiende, Michael me ha dado algo que tú nunca pudiste. Estabilidad, seguridad en el futuro. Él cuida de mí. Me siento protegida a su lado. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que habíamos pasado juntos no significaba nada para ella. Mis intentos de salvar nuestra familia, todos los sacrificios que hice, no tenían importancia. Michael simplemente le ofreció más dinero, más seguridad, y ella se fue con él. Fue el golpe final que me destrozó por completo. La miré y no supe qué decir. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Me di cuenta de que nunca podría recuperar mi vida. Mi familia, mi amor, mi pasado, todo eso había sido destruido para siempre. Estaba roto, y ser consciente de ello solo empeoraba las cosas. En ese momento entendí que mi lucha por la justicia había sido inútil. Mi vida se había convertido en ruinas y ya no sabía cómo reconstruirla. Michael me había quitado todo, y a cambio, yo había perdido a mí mismo. Después de todo lo que había vivido, las traiciones, las mentiras, las manipulaciones, me encontraba al borde del abismo. Ya no sabía quién era ni qué representaba para esta familia.
Michael se había llevado todo lo que importaba: la herencia de mi padre, mi dignidad y luego a Sarah. Cada día era como una batalla que estaba perdiendo. Dentro de mí no quedaba nada más que vacío. Solo me quedaba una opción: romper todos los lazos, completamente, de manera radical. Estaba sentado en mi oficina, mirando los documentos legales que había preparado. Lo único que tenía que hacer era firmarlos. Este era mi último movimiento en el juego familiar. Estos papeles despojarían a Michael de la herencia que tanto codiciaba. Tenía la oportunidad de asegurarme de que su futuro se derrumbara como lo había hecho el mío. Había reflexionado mucho sobre esta decisión. No era solo un paso legal, era un corte total con mi pasado, con mi familia, con la persona que alguna vez fui. Pero mientras estaba sentado allí, la realidad comenzó a hacerse evidente. Durante años no solo había estado luchando contra Michael, sino contra mí mismo. Me había aferrado a algo que hacía tiempo estaba muerto. Me aferraba a la ilusión de la familia, de pertenecer, pero ahora me daba cuenta de que no quedaba nada por salvar. Esta batalla me había estado destruyendo desde dentro. Lo único que quedaba era firmar los papeles y desaparecer de sus vidas para siempre. Michael se enteró de mis planes. No iba a dejarme ir tan fácilmente. Esa noche, justo cuando estaba a punto de enviar los documentos a mi abogado, apareció en mi casa. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados, como si fuera su última oportunidad de salvarlo todo. «No puedes hacer esto, John», dijo, apenas conteniendo su furia. «Sin familia, no eres nadie». Sus palabras sonaban como una sentencia de muerte. Vi el pánico en sus ojos, pero también había algo más: miedo. Tal vez por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no podía controlar todo, que su mundo se estaba desmoronando. Sabía que si firmaba esos papeles, su futuro cuidadosamente planeado se desplomaría. «Esto no tiene que ver con la familia, Michael», respondí con frialdad. «Tiene que ver con la libertad. Mi libertad de ti, de tus juegos, de tu constante necesidad de demostrar tu superioridad». Se acercó, con la desesperación dibujada en su rostro. «Sin nosotros, sin la familia, no serás nada, John. ¿Lo entiendes? Estarás solo». Me quedé en silencio. Tal vez tenía razón. Tal vez de verdad me quedaría sin nada. Pero ya no podía ser parte de esto. No podía seguir viviendo en esta prisión de manipulaciones y luchas interminables por el reconocimiento. Este no era solo un paso hacia la libertad, era un salto hacia el vacío que me esperaba más allá de la familia. Firmé los documentos. En el momento en que mi pluma dejó el papel, sentí que una enorme carga se levantaba de mis hombros. Los envié a mi abogado, sabiendo que no habría vuelta atrás. En ese momento, rompí todos los lazos con mi pasado, con mi familia, con Michael. Esa misma noche, me fui. No podía quedarme más en esa casa, donde cada rincón me recordaba las pérdidas, el dolor, la familia que alguna vez significó algo para mí. No me iba con un sentido de victoria, sino con un vacío abrumador. Todos mis intentos de destruir sus vidas al final habían destruido la mía. Pensé que la venganza me traería libertad, que me devolvería el control sobre mi vida. Pero solo había profundizado el abismo entre quién era y quién había sido. Mirando atrás, me di cuenta de que la victoria había sido una ilusión. Mi venganza no me salvó. Solo me dio una falsa sensación de control. Me quedé solo, sin familia, sin pasado, pero al menos libre de sus manipulaciones. Habían pasado meses desde que corté todos los lazos con mi familia. Me fui de la ciudad, de su casa, de sus vidas. El mundo que alguna vez consideré mío quedó muy atrás. Pensé que finalmente había encontrado la libertad, que el peso que había estado sobre mí durante tanto tiempo había desaparecido. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Cada día me despertaba con la misma sensación de vacío. Sin mi familia, no era nadie. Todo lo que había hecho, venganza, peleas, intentar recuperar la justicia,
no me llevó a ninguna parte. Un día recibí un mensaje de un viejo conocido que aún mantenía contacto con Michael. Michael está perdiendo todo. Su negocio se está desmoronando. En ese momento debería haber sentido satisfacción, tal vez incluso alegría, pero en su lugar solo sentía amargura. Había imaginado este momento infinidad de veces. En mi mente había visto a Michael caer, su mundo derrumbarse tal como el mío lo había hecho. Pero cuando finalmente sucedió, no sentí nada más que vacío. Él estaba al borde de perderlo todo, y yo seguía viviendo en la sombra de mi pasado. Mi venganza no me trajo libertad. Me dejó solo, como si mi éxito en destruir a la familia hubiera tenido un costo: la pérdida de mi propia vida. La vida sin familia no era lo que había imaginado. Pensé que construiría algo nuevo, libre de su influencia, libre de sus manipulaciones. Pero en lugar de eso, me encontré en un vacío. Vivía día a día, pero por dentro sentía que había perdido más de lo que esperaba recuperar. Mis pensamientos volvían con frecuencia a mi madre. Por más que intentara odiarla, era la única figura que no podía borrar completamente de mi vida. Sus palabras, sus gestos, seguían viviendo en mi mente, incluso si quería deshacerme de ellos. Ella siempre había puesto a Michael primero, pero ahora entendía que sus acciones eran el resultado de sus propios temores. Ella lo protegía porque temía perder el control sobre su vida. Ahora que yo estaba libre de su familia, sentía la misma impotencia que probablemente sintió ella. A menudo me preguntaba cómo habría sido mi vida si hubiera elegido otro camino, si hubiera rechazado la venganza, si hubiera intentado encontrar paz dentro de la familia en lugar de destruirla. Pero ya era demasiado tarde. Estaba solo, y todos los puentes estaban quemados. Una noche, sentado en mi apartamento, miré fotos antiguas. Me vi a mí mismo, a Michael y a mi madre. Éramos felices, o al menos lo parecíamos. En ese momento me di cuenta. No estaba preparado para lo que significaba realmente la libertad. La libertad de la familia tenía un precio, y ese precio era la soledad. Pensé que cortarme de ellos me daría control sobre mi vida, pero en lugar de eso, perdí todo lo que importaba. La venganza me destruyó. No me trajo felicidad, no me dio satisfacción. Solo me quitó todo lo que me conectaba con el mundo. Me había convertido en un extraño en mi propio cuerpo, un extraño en mi propia vida. Michael tal vez había perdido su riqueza, su estatus, pero yo había perdido a mí mismo. La familia, por tóxica que fuera, era lo que me definía. Y cuando la destruí, destruí también mi propia identidad. Pensé que me libraría del dolor, pero el dolor solo creció. Me di cuenta de que la libertad no puede existir sin aquellos a quienes amamos, incluso si ese amor está distorsionado por la traición y el engaño. Me quedé solo, con nada más que el vacío que consumió todo lo que intenté construir. Y en ese momento comprendí que mi venganza había llevado a la destrucción de mi propia vida,